Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Hoy traemos una historia que se titula Tenía hambre, por eso quise engañar al diablo. Empecemos con la historia. Hola, mi nombre es Mauricio, pero me dicen Mau. Hace como 20 años aproximadamente, yo vivía en un pueblo que se llama Quetzalán, de Puebla. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Trabajaba en el campo. Tenía una pierna que apenas estaba recuperando de una fractura a causa de que estaba limpiando unos árboles que estaban al borde de un precipicio. Ya tenía como 2 meses sin trabajar, con 4 hijos que mantener. Mi esposa estaba haciendo todo lo posible por sacarnos adelante. El que nos renta la casa ya nos había dado un ultimato, que si no pagábamos los 3 meses que le debíamos, esta semana nos echaría. Esa misma semana, uno de mis hijos se me enfermó de neumonía, así que nos fuimos al hospital más cercano. Le pedí a un amigo que nos llevara en su vehículo y que subiera a mi hijo, porque yo no podía, obviamente. Mi hijo se quedó internado. Yo le rezaba a Dios para que mi hijo mejorara pronto. Otra cosa que me preocupaba gravemente es que ¿de dónde iba a sacar el dinero para pagar todos los gastos del hospital si no teníamos ni para comer? Mi esposa y yo nos turnábamos para ir a cuidar al hospital a nuestro hijo, y el otro se tenía que quedar en casa cuidando a los demás niños. Aunque todos nuestros hijos son varones, estaban pequeños. El más pequeño de 5, de 7, de 9 y por último el que estaba internado de 11. Esa vez me tocó quedarme en casa. Teníamos que tomar el autobús para trasladarnos. Esa vez recuerdo que me costó llegar porque cada vez me dolía más la pierna. Cuando llegué me senté a pensar en lo que estaba pasando. Tenía que ver la manera de cómo conseguir dinero. Mis hijos tenían hambre. Lo único que les pude dar fue tortillas con sal. Ya estaba cayendo la noche cuando recordé que cerca de ahí había como 2 hectáreas de sembradíos en los cuales había chile, tomate y calabazas. Y sí, es lo que están pensando. Quería meterme a robar para poder darle de comer a mi familia. Ya había anochecido y quería aprovechar que no me verían tan fácilmente. Sé que hay personas que lo hacen por simple gusto o para venderlo y ganar dinero, y no lo necesitaban tanto como yo. Para justificarme, me decía a mí mismo que Dios no lo vería tan mal, ya que Él conocía mis motivos. Ya había pasado antes por ese lugar, ya que por ahí pasaba cuando iba a trabajar. Cuando iba a desembarañar algunos árboles, me fui acercando. Ya veía los tomates. Caminaba despacio por el dolor de mi pierna, pero aún así traté de llegar sin que me escucharan, ya que en ese lugar siempre hay alguien cuidando, con un arma, ya sea una escopeta o un rifle. Ya estaba por agarrar los tomates cuando escuché a alguien caminar cerca, pero había un monte, había un matojo. Ahí me escondí, me tiré al suelo, me arrastré para meterme a ese monte. El cuidador yo creo que ya había escuchado algo. Siguió caminando. Yo me quedé en silencio, sin moverme. Pero de pronto
Sin querer me golpeé la pierna, que me dolía. No sé qué era. Me golpeé con algo. No sé si era una piedra o un palo tal vez. Pero con todas mis fuerzas me aguanté el dolor para no gritar. De pronto escuché al cuidador que se detuvo. Alcancé a ver que estaba mirando para todos lados. Luego miró hacia donde yo estaba. Hizo un disparo al aire. Dio unos pasos hacia donde yo estaba. Escuché que cortó cartucho, pero escuché también algo. Era como un puerco que salió del monte. Y era un jabalí. El jabalí, yo creo que por el disparo se asustó. Pero el cuidador fue detrás de él, ya que los jabalíes luego se comen los tomates, los elotes, las calabazas, tal vez también. Yo como pude, tomé unos chiles, tomates y me fui antes de que regresara. Cuando salí de los sembradíos, caminé un poco y me detuve a descansar por el dolor. La noche estaba espesa. Se podía ver muy poco. Ya había descansado como unos 10 minutos cuando a lo lejos vi una luz brillante, no como la de una linterna, sino como la luz de un foco grande de luz amarilla. Y aparte, se miraba muy cerca, como a 300 metros de donde yo estaba. Me ganó la curiosidad y fui a ver qué era esa luz. Cuando llegué, encontré algo, como una cueva. De ahí adentro venía la luz brillante. Había una especie de hierba con palos encima. Las quité y encontré, era como un hoyo en el suelo, como de 30 centímetros de profundo, y dentro unos lingotes de oro, 6 en total. La verdad, no lo podía creer. Lo primero que pensé es que de seguro no es de algo bueno eso. Debe de ser algo del mal. O es de alguien que lo dejó ahí escondido y de seguro anda cerca. No quería problemas ni nada que ver, pero me puse a pensar que si los tomo, mi vida se resolvería por completo. Mi familia ya no pasaría hambre, pagaría el hospital donde está internado mi hijo y viviríamos cómodamente, sin preocuparnos de nada. ¿Quién no quisiera ser millonario de la noche a la mañana? Entonces, tomé la decisión de llevármelos. Tomé uno de los lingotes y lo puse en una bolsa que traía y lo metí en mi poncho que traía puesto. Pero me dije, ¿no será mejor que primero grite preguntando si hay alguien cerca? Por si es de alguien. Tapé los lingotes como estaban y así lo hice. Empecé a gritar: Buenas noches, ¿hay alguien por aquí? Buenas noches, ¿hay alguien por aquí? Nadie respondía. En eso escuché una voz que salía de esa cueva. Me dijo: el tesoro que quieres llevarte es mío. En ese momento yo no me podía mover, pero no por el dolor de la pierna, sino porque había una fuerza que no dejaba que mi cuerpo se moviera. No podía moverme a voluntad, aparte del miedo que tenía. Dentro de esa cueva no había nada. ¿Cómo es que sale una voz de ahí? ¿De quién era esa voz?, me preguntaba yo. Esa voz siguió hablando. Me dijo: el tesoro puede ser tuyo si aceptas hacer un intercambio. Puedes entregar tu alma a cambio del tesoro
Si aceptas, será tuyo. Podrás salir de tus problemas que tienes y nunca te hará falta el dinero. Tus hijos y tu esposa vivirán cómodamente. Pero dentro de 2 años vendré por ti. ¿Aceptas? Yo quería el tesoro, pero no quería vivir solamente 2 años. Así que recordé que un lingote lo tenía yo y pensé que él no se había dado cuenta porque todavía no lo llamaba cuando lo tomé. Entonces dije que no aceptaba y la voz desapareció junto con los lingotes que estaban en el hoyo, pero no el que yo había tomado. La verdad, todavía no creía lo que había pasado, pero podía ver y sentir el lingote que yo tenía. Entonces volví contento a casa. De alguna manera, ahora podría solucionar mis problemas, y así pasó. Pude pagar el hospital, pagué lo que debía de la casa, y me alcanzó y me sobró el dinero hasta que pude trabajar. Pero esto no tuvo un final feliz. A los 2 años, uno de mis hijos se enfermó y falleció. No diré quién, pero de manera repentina enfermó, y coincidió que fue a los 2 años cuando él se fue. Ahora me doy cuenta que eso que me habló era el diablo. ¿Y cómo es que llegué a pensar que lo podía engañar? Más bien, él fue el que me engañó, haciéndome creer que lo había engañado. Dejó que tomara ese lingote como aceptación del pacto, y a cambio se llevó a mi hijo como prueba de que no lo podemos engañar. Estoy arrepentido y siempre lo haré. Hubiera preferido que me llevara a mí, porque mi hijo no tenía nada que ver, o simplemente no hubiera tratado de engañarlo. Después de lo que pasó, mi esposa me dejó. Se llevó a mis demás hijos, ya que a ella yo le había contado lo que pasó, y aunque nunca me creyó supuestamente, creo que después de que se fue mi hijo, sí lo hizo. Por eso es que se fue y se los llevó. Ahora vivo solo y nunca podré recuperar mi vida como era antes. Por eso quiero dejar este mensaje. Nosotros como seres humanos somos ambiciosos, pero el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, nosotros como personas humildes somos más felices porque tenemos a nuestra familia. Solamente cuando carecemos de dinero y alguien se nos enferma, es ahí donde sufrimos, pero en la mayoría de las veces tenemos la felicidad que los millonarios no tienen. Y recuerden que si a ustedes les ofrecen pactar algún día, no lo hagan, porque bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si el video te gustó, por favor, déjame un me gusta o un like. También puedes dejar un comentario, y tenemos el canal de Facebook, TikTok y YouTube. En la descripción del video dejaremos los enlaces. Por favor, vayan al canal de YouTube, ahí encontrarán las historias más completas. También suscríbanse y dejen un like si el video es de su agrado. Buenas noches.